Hola, yo soy Luis Fer y te doy la bienvenida a Hablemos de Riqueza, un podcast creado para ti desde tu mentor de riqueza. Este podcast fue pensado para transmitir diferentes puntos de vista acerca de la riqueza, porque como yo la entiendo, la riqueza tiene tantos significados como personas. Cada uno puede entender la riqueza a su propia manera, pero lo que vamos a hacer a través de este podcast es compartir con personas que desde mi punto de vista tienen algo que darnos, que tienen éxito en alguna área diferente de la vida, que tienen éxito en los negocios, que tienen éxito financiero y nos van a poder compartir su visión de la vida y cómo han logrado obtener esos resultados. Lo que quiero con este espacio es que tú puedas crear tu propia versión del éxito, tú crees tu versión de riqueza y que logres con esto impactar la vida de otras personas, que logres vivir esa vida de riqueza, de prosperidad, de abundancia y que tengas los resultados que quieres en tu vida. Este podcast es como el día cero y antes de iniciar quiero contarte mi historia, porque va a ser el capítulo cero porque va a ser la historia. De acá en adelante voy a entrevistar a otras personas, pero antes de eso quiero que me conozcas, que sepas qué es lo que me motivó, cómo llegué a este punto en mi vida y pues ahora qué ha pasado en estos años hasta este momento, qué ha sido lo que ha pasado en los últimos años, que ha estado el crecimiento acelerado y que me ha llevado a compartir y a generar esta nueva etapa de mi vida donde comparto con otras personas cómo lo he hecho, cómo lo he logrado y pues empiezo a compartir también con otras personas que vengan a este espacio a contar cómo lo han hecho y así poder darte la mejor información para que seas tú quien cree riqueza en su vida. Entonces, pues empezamos este día cero de Hablemos de Riqueza, donde no tenemos invitado, el invitado soy yo mismo para contarte mi historia. Yo soy Luis Fer, soy administrador de negocios, especialista en evaluación y desarrollo de proyectos. Esa es mi profesión, pero realmente soy una persona poderosa, apasionada, amorosa, que se mueve por las personas que ama, se mueve por lo que le gusta, por lo que se apasiona. Yo soy de una familia, digamos que económicamente con muchas oportunidades y siempre había sido alguien muy apasionado, alguien que se divertía mucho, pero a medida que fui avanzando en la vida, me fui dejando llevar por estereotipos sociales, apariencias y fui dejando a un lado mi esencia por empezar a vivir y a mostrar una vida que realmente no era la vida que me hacía tan feliz, sino la vida que socialmente se veía mejor. Entonces, una vida de muchos lujos, muchas apariencias y una carrera y una vida de competencia donde mi único estatus de éxito o lo único que por lo que yo medía que el éxito estaba dado en la vida era por el dinero. La riqueza es la oportunidad de elegir qué quieres hacer, cuándo lo quieres hacer, con quién lo quieres hacer y que el dinero no sea una limitación para esto. Entonces, por eso me gusta mucho la parte financiera, porque entender bien la parte financiera te permite tomar decisiones conscientes con el dinero que te permitan vivir esa vida que tú quieres vivir. Y que el dinero ya no sea una limitación, una preocupación, porque en la vida que estamos hoy el dinero no es lo más importante, pero el dinero afecta a todas las cosas importantes. Entonces yo quiero que el dinero debe ser una preocupación para ti, que te enfoques en lo realmente importante y el dinero va a ser una consecuencia, pero vas a disfrutar de todo lo que hay a tu alrededor. Pero cuando el dinero es una preocupación, eso sí afecta a las cosas importantes. Yo nací en una familia y fui criado con mucho amor. Mi papá, mi mamá. Voy a un colegio hasta más o menos séptimo y de ahí tengo que buscar un nuevo colegio. Yo fui una persona siempre con mucha energía, muchas ganas de crear y en los colegios muchas veces esas cosas no están bien vistas. Y busco un nuevo colegio, digamos, con unas más acorde a esas necesidades que yo tenía. Y es un colegio, digamos, que socialmente un estrato más alto y ahí empiezo a rodearme como de un nuevo círculo social y a conocer otras facetas que de pronto no había visto de la ciudad, del entorno, de la riqueza, porque estudiaba en un muy buen colegio, pero era un colegio que la mensualidad no era tan costosa, entonces digamos que había personas de todas las clases sociales y ahí hasta ese momento para mí no era tan relevante el tema del dinero. Al entrar a este nuevo colegio empieza la competencia entre amigos por los tenis, el celular,
que tenían, y estamos hablando de hace casi 20 años. Empiezo como a competir con otras cosas, para mí empieza a tomar más relevancia el transporte. A mí me llevaba mi mamá casi siempre al colegio, pero ya yo quería ir solo en mi carro. Y empiezan a haber cambios en mi vida. Pero paralelo a eso yo practicaba un deporte que es equitación. Y toda la vida en equitación dicen que es el deporte de los príncipes. Pues sí había estado rodeado como de mucha riqueza económica, pero nunca lo había visto así, o no existía tanto ese nivel de competencia, porque éramos amigos de toda la vida y digamos que todos en el mismo entorno. Entonces no se veía ese tipo de cosas. Después voy a estudiar inglés, me gradué del colegio, voy a estudiar inglés a Inglaterra. En Inglaterra estuve 10 meses, fue una experiencia súper bacana y llega a la universidad. Cuando llego a la universidad yo estudié en EAFIT, digamos que es la mejor universidad de Medellín, y a pesar de que ahí la gente, dicen la gente de toda la ciudad, ay, es como los que son muy pinchados o cosas así, yo era aún más. Inclusive hoy por hoy me encuentro personas que dicen que yo parezco una persona totalmente diferente a la que estoy en la universidad. Yo en ese momento no compartía con casi nadie, era vestido de pies a cabeza con las mejores marcas y me creía, o sea, si aquí estaba el cielo, yo estaba acá, o sea, yo levitaba, no caminaba, me creía la última Coca-Cola del desierto. Aparte entro a la universidad y mi desempeño académico siempre fue bueno, a pesar de ser una persona muy hiperactiva, mi desempeño académico siempre era muy bueno, entonces me iba bien, no trataba de no relacionarme con nadie, me creía más que todo el mundo, era fastidioso con las personas y terminó así mi carrera. Cuando yo hice las prácticas en un banco, uno de los bancos más importantes de Colombia, y estaba en análisis de crédito, y estando ahí en el banco yo veía a las otras personas que hacían prácticas y veía cometer errores y decía, uy, no, tan bobos, y yo siempre estaba con la soberbia como por encima de las personas. Mi papá era alguien muy exitoso financieramente, él era cliente de ese banco, entonces ya me conocían en el área de crédito con el nombre, y dijeron, ay, aquí hay un cliente, y yo, pero es mi papá, y se acordaban de mi papá en el banco, y entonces más me creía y terminé, inclusive me dejaron salir antes de la práctica porque me había vuelto como un punto de discusión entre los compañeros de práctica y tenía un muy buen, digamos, un muy buen desempeño. Entonces dijeron, no, ya cumpliste como con el requisito que se le pide a las personas que hacen práctica, me dejaron ir antes. Entonces yo más me creía. Pero ¿por qué dato lo de mi papá? Yo venía, antes de hacer la práctica, yo venía trabajando con él y él me dijo, yo creo que puede ser bueno que conozcas otras empresas y que conozcas qué es trabajar en otras partes. Pues yo venía acostumbrado a estar trabajando y a ver negocios y a estar relacionado siempre con negocios. Y una de las cosas que agradezco a la crianza que me dieron es que mi papá siempre me dio mucho gusto. Yo quería ir a un concierto, él me ha regalado la boleta, la mejor boleta del concierto. O sea, siempre tuve todas las oportunidades, pero él me decía, listo, ¿quieres ir? ¿Cuánto vale? Tienes que hacer esto para ganártelo. O sea, siempre me enseñó que el dinero es importante ganárselo. Entonces siempre tuve esa mentalidad de ganar dinero, de ser empresario, de que podía producir lo que quisiera ganarme. Entonces en la práctica termino y por esa época digo, no, yo voy a emprender, me voy a ir solo, ya tengo unos ahorros, y decido decirle a mi papá que me voy a ir, y él llega y me dice, mira, yo no sé, pero yo veo que tienes unas proyecciones que no están correctas y podrías mejorar esto o esto en el proyecto. Y yo le dije no, y yo pensaba dentro de mi ego que lo tenía, como ya te he contado, ese ego estaba elevado, estaba encima de todo. Dije no, es que él no quiere. Él me decía, yo no soy profesional como tú y tú estás estudiando, pero la vida, la experiencia me dice que financieramente estás cometiendo un error. Yo no lo quise escuchar y montó el primer negocio de mi vida, digamos que grande, porque antes de eso ya había tenido una charcutería, en el colegio había vendido cosas, en la universidad vendí ropa, o sea, y yo no era tanto el que salía a vender, tenía un socio, entonces yo iba a Estados Unidos, compraba la ropa y tenía un socio que la vendía, era capitalista, siempre había sido capitalista, y ese negocio fracasó por varias cosas. Yo siempre, si me preguntan, yo digo que éramos 3 bobos con plata, 3 personas que estábamos terminando la universidad, todos teníamos
muy buenos recursos en ese momento, nos juntamos y pusimos la plata que era necesaria para montar el negocio. Pero nos faltaba trabajar verdaderamente, trabajo duro nos faltó, y nos faltó perseverancia, nos faltó saber escuchar, o sea, cometimos todos los errores que pudimos cometer. Y a pesar de eso, nosotros vendíamos muy bien. Yo soy una persona que tiene buenas relaciones, que conecta bien con las personas, que abre puertas, y mis socios también. Entonces, uno de ellos tenía muy buenas relaciones en supermercados, y íbamos, y yo ahí llegaba y cerrábamos los negocios, entramos en muchos supermercados. ¿Y qué pasó? Yo pienso que hay dos errores que acaban la mayoría de los negocios. El primero es no vender, y el segundo es vender más de lo que deben. Porque, y tú vas a decir, ¿por qué? ¿Cómo que se acaba un negocio por vender más de lo que deben? Y es que si tú no planeas y empiezas a vender y no planeas tu crecimiento, tu flujo de caja se va a agotar y no va a poder seguir el nivel del crecimiento. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? Nosotros vendíamos, pero teníamos que dar crédito a los supermercados y nos quedamos sin capital. Y eso es, yo creo que la iliquidez es la causa de mayores fracasos en los negocios. Entonces el negocio se tuvo que cerrar, al final terminamos peleando entre nosotros, el uno le echaba la culpa al otro, el otro al otro, y se acabó el negocio. Ese año pasa una situación donde una de mis mejores amigas muere, y yo decido, yo necesito un cambio en mi vida, voy a irme a Bogotá. Ahí me voy y busco una universidad que me gustara. Estaba entre los Andes porque era la más prestigiosa de Colombia, o me gustaba el Rosario también porque era muy buena universidad, pero me gustaba más porque en la Facultad de Economía tenían evaluación y desarrollo de proyectos, que en casi todas partes la parte de proyectos se ve en el área administrativa, y yo quería algo más económico. Yo estaba en la universidad y había generado un nuevo negocio, yo vendía propiedades y me estaba yendo muy bien. Ese negocio de las propiedades fue algo paralelo a lo que hacía mi papá, porque como él construía, yo empecé a vender. Inclusive él me dio la oportunidad de vender, en crear la sala de ventas de uno de sus proyectos, y eso pues fue un crecimiento acelerado. Hoy por hoy esa empresa es de mis hermanas, mi hermano y mía, y funciona perfectamente, porque una de las condiciones que él me dio fue: si ustedes van a hacer las ventas, pero la empresa no va a ser tuya, que sea con tus hermanos. Y eso ha sido un éxito, y hoy por hoy la empresa funciona, pues digamos que es la empresa familiar, y va muy bien. Pero yo estaba en ese momento a la cabeza, aparte en Bogotá había encontrado propiedades para vender, y digamos que estaba alrededor de 25 años, entonces ya con éxito financiero y universidad, digamos que casi la especialización lista, y el ego elevado y cada vez más elevado. Y un amigo me dice: Luisfer, ¿sabes qué? Te voy a invitar a un taller de coaching. Yo, coaching. Alguien, no era ni siquiera un amigo, alguien que conocí con una amiga. Y hablamos como media hora y me dijo: ve, ¿vos por qué no vas a un taller de coaching? Yo, coaching, ¿para qué? Pues ya, yo hasta ese momento yo decía, el coaching, el desarrollo personal, eso es para personas que están fracasadas. Pues yo, este man, ¿qué está pensando? Ya, este man está loco. Y yo le dije: no tiene cuándo. Pues me dijo: mira, yo te invito a andar a conocer la sede de la empresa. Y yo, algo me sonó por ahí, yo dije, pues, y eso funciona en los negocios, ¿cierto? Porque yo he escuchado el coaching de negocios. Sí, pero esto es enfocado en la persona, pero si tú eres un buen líder, puedes mejorar tus negocios. Y yo, pues, bueno, pues me quedo como ahí en el aire, pero definitivamente le dije que no. Pero la vida es muy sabia y muy bonita, y yo creo que uno siempre tiene que agradecer a la vida, porque la vida lo pone en el lugar que uno tiene que estar. Los aprendizajes llegan en el momento que tienen que llegar. Resulta que ese curso que él me invitó es coaching transformacional. Yo creo que en muchos países en Latinoamérica se ha visto, donde son varios niveles: un básico, intermedio, avanzado que tiene varios fines de semana, o un PL, que es el programa de liderazgo. Según el centro le cambian el nombre, pero yo llegué a hacer ese tipo de entrenamientos, y él me invita, y el primer nivel es 3 días, normalmente viernes, sábado, domingo, pero en ese caso era puente, sábado, domingo, lunes. Yo ni loco pensaba quedarme en Bogotá, porque yo tenía amigos en Medellín, y yo dije: no, yo tengo una cabalgata, tengo un paseo. Entonces planeé una cabalgata el sábado, y después me quedaba en una finca con los amigos. O sea, todo estaba listo para viajar a Medellín y venir a hacer todo, cuando el jueves la profesora de la especialización dice: el sábado vamos a hacer
este taller que tiene tenía un porcentaje alto en la materia y yo compré vuelo a las 11 de la mañana, la especialización era de 8 de la mañana a 1, o sea de 8 a 10 descansábamos de 10 a 11 y 11 a 1, entonces yo compré el vuelo a las 11 y media, yo dije no vaya a hacer el examen y lo que vaya a hacer antes de las 10 de la mañana. Llegamos y ya empieza a dar clase. Bueno, no. Resulta que me deja el avión. Yo voy hasta el aeropuerto. Ya tenía mi maleta ahí en la universidad. Entonces me voy para el aeropuerto. Llego y no señor, usted no se puede ir. Todos los vuelos están full. Es que puente entre Bogotá y Medellín siempre está todo lleno. Yo no sabía qué hacer. Definitivamente decido quedarme por el costo del cambio. Me parecía muy alto y ya llegar a esa hora todo el mundo iba a estar pasando bueno. Nada, no había nada para hacer. Me acuerdo yo de mi amigo y lo llamo, ay hermano, ¿qué más? Entonces le digo, mira, Tani, le digo, sí puedo ir a ese curso en el que me invitaste. Y me dice, pues mira, eso empezaba a la 1, son las 2 de la tarde. Déjame, yo llamo. Está cerca, estoy en mi apartamento, pero pues de aquí a allá no hay tanto tiempo. Y me llama, si te vas ya, va a haber un break. Si llegas después del break, te dejan entrar. O sea, pero tienes que llegar antes de que empiece esa parte porque ya es súper crucial estar todo el entrenamiento. No, es más, no dejan saltar esas primeras 2 horas, pero te van a dar chance. Yo dije, bueno, pues me voy a ir a ver. Pues al fin y al cabo esto funciona hasta para las empresas, pues algo puedo aprender. Yo tengo una empresa, estoy creciendo, necesito saber más, de pronto aprendo a manejar mejor a las personas y tengo más éxito, más plata, porque yo en ese momento, mi único estándar para medir el éxito era el dinero. Y yo todo lo veía en dinero, o sea, ¿cuánto dinero me va a significar? Y me voy y llego allá y yo llego a juzgar, entonces había a veces como espacios de preguntas y respuestas y yo veía, está aquí porque este man sí está llevado, uy, se le nota. No, este con esa cara de pobre tiene todo para estar aquí. Y hacer juicios, sin darme cuenta que quien realmente tenía mucha pobreza era yo. Y dentro de ese entrenamiento dieron las reglas de no tomar y yo llego, me meto una borrachera ese día por la noche y yo al otro día ya no iba a ir, yo no, eso no es para mí. Y en el entrenamiento te ponen como un compañero y me llama el compañero, vea, yo ya llegué, usted tan, y me llamó tanto que hasta me despertó, y vea, no me vaya a dejar tirado y ay, bueno, voy a ir a eso y me baño y me voy, llego. Y estando en el entrenamiento, ese segundo día un ejercicio que no te voy a contar porque si no lo has vivido, pues no tiene sentido, pero en resumen, te lleva a ver cómo es tu comportamiento en la vida frente a otras personas. Y la enseñanza es que en la vida, para que alguien gane, no alguien tiene que perder. En la vida, los negocios y muchas cosas funcionan mejor cuando somos ganar, ganar. Y no sé si has leído de pronto el libro de La ciencia de hacerse rico de Wallace Wattles, y él habla que siempre en una transacción yo debo entregar más valor que el valor monetario que estoy recibiendo. Y yo hasta ese momento estaba totalmente en contra de eso, no entendía cómo funcionaba esto. Yo simplemente en ese ejercicio lo entendí y yo dije unas palabras y yo dije, ustedes son unos bobos, eso no se gana así, porque el ejercicio tenía algo matemático y yo lo entendí, se lo traté de explicar y la gente no entendió y yo, es que ustedes son unos bobos, pues ya yo sé que así se hace, así se gana, pero pues cada cual, hagan lo que quieran, yo igual tengo en mi claridad que ustedes son los equivocados. Y después cuando terminó el ejercicio, el coach hizo una reflexión y usó algunas de mis palabras, me tocó y lo más importante, me llevó a reflexionar cómo había sido mi vida hasta ahí. Y te conté que cuando hice la práctica en Banco de Bogotá, yo iba a hilar esto con el punto de quiebre en mi vida. Uno de los recuerdos que se me vino en esa reflexión fue que yo tenía un compañero al lado que nosotros usábamos en Excel unas macros y una máscara que si uno dañaba unos valores ya no funcionaba. Y a él le pasaba mucho eso y yo a veces lo veía que se iba a equivocar y yo me daba cuenta y decía, este man la va a volver a cagar. Y ya era en la parte final y decía, la va a cagar y la va a tocar volver a empezar y me reía por dentro. Y es que los brutos se matan solos, porque yo era totalmente inconsciente y no me daba cuenta que realmente somos una unidad. Y lo dejaba. Y volvía la dañada y yo me reía por dentro. Y ese ejercicio me llevó a reflexionar y yo cuántas veces no solo con ese compañero sino con mi familia, cuántas veces le he dado la espalda a muchas personas que son importantes en mi vida y ¡pum!
desde ese momento me conecté en el entrenamiento, nos ofrecen los otros 2 niveles, yo llego, pan, pago de una, voy por todo y me apasioné por el crecimiento personal. Después de eso decidí que la transformación no era lo mío porque siento que hay mucha manipulación detrás de la transformación y se utiliza a las personas para que vayan y traigan más personas y muchas veces no desde la conciencia o desde la información, sino por la graduación del entrenamiento. Mientras uno está adentro no se da cuenta de esto, pero lo viví esa transformación en mí y lo más importante, me conectó con el desarrollo personal, me di cuenta que había algo más allá. Hasta ese momento yo te decía, el único estándar para mí era lo económico. Y yo era una persona sola, a pesar de tener una gran familia, mi familia nunca se tuvo desunión, el único que se apartó fui yo, me había alejado de mis amigos, había perdido amistades y yo solamente tenía, digamos que, relaciones con otras personas por negocios, pero llegaba el fin de semana y yo era solo un domingo en la cama, con mucho dinero en la cuenta, pero sin saber qué hacer, sin tener nada para hacer, mirando hacia arriba, ¿qué hago? ¿Qué me invento? La mayoría de las veces estaba enguayabado. Yo trabajaba en semana hasta las 10, 11, 12 de la noche, me levantaba a las 4, 5 de la mañana porque el estrés no me dejaba pensar. Estaba enfermo, sufría de gastritis, sufría de colon irritable, un montón de cosas. No hacía deporte, había hecho deporte hasta los 19 años y desde ahí me dedicaba a tomar. Dejé el deporte en medio de una mala decisión porque me iba muy bien, había competido a nivel nacional, internacional, suramericano y me había ido excelente, pero lo dejé porque prioricé otras cosas, prioricé la universidad, prioricé la rumba, prioricé muchas otras cosas y darme cuenta que qué estaba haciendo con mi vida. Empiezo a leer y ahí viene uno de mis libros favoritos. Yo me leo el libro El monje que vendió su Ferrari y esta vez estaba seguro que le iba a romper porque ahora estaba enfocado en ayudar y servir a las personas. No estaba hablando desde el ego, yo tengo esto, estas son mis cosas, sino que hablaba desde la persona. Esos son mis conocimientos. Yo estoy pasando esta situación, o sea, me dio la oportunidad de, por primera vez en mi vida, volverme vulnerable y mostrar que también tenía situaciones difíciles que resolver, problemas de los cuales salir, pero que estaba seguro y tenía una visión y un plan para llegar a él. Además estaba trabajando desde el propósito. Yo tenía un propósito y era ayudar a otras personas, servir a otras personas con esa educación. Y te voy a decir por qué creo yo que aunque gané tanto dinero en las pirámides lo perdí. Y por eso es que soy enemigo número 1 de las pirámides. Es que no importa si eres el primero o el último, siempre vas a perder. Y es que nunca puede haber una transacción donde todos los que están involucrados no salgan beneficiados. Y esto fue algo que me marcó muy fuerte y está en el libro de Piense y hágase rico, en donde se habla de los 6 puntos. Hay un punto que habla específicamente de esto, donde dice no entrar en ninguna transacción que no beneficie a todos los que afecte. Y yo nuevamente me leí ese libro pasando por esa situación difícil. Cuando leí eso dije, yo estoy donde estoy porque he hecho cosas solo para beneficiarme a mí y nunca he pensado en los otros. Y te voy a decir por qué. Yo gané mucho dinero con las pirámides. Al final perdí en otras porque la ambición y la inconsciencia me llevó a tomar la decisión de meter lo último que me quedaba en pirámides porque creía que ese era el único camino. Pero lo que me llevó a esa situación, a pesar de que había ganado tanto dinero con otras pirámides, fue que a mí me iba bien, pero me había descuidado de las otras cosas de mi vida y empecé a tomar decisiones y, por ejemplo, compré un carro y me estafaron. Después hice un negocio y ese negocio fracasó. Todo me iba mal. Pero ¿sabes por qué? Porque yo hacía que las personas, aunque entraran con conciencia de que era una pirámide, yo gané dinero de personas que sí entraron confiando, creyendo que era un negocio de verdad. Y esa tristeza de esas personas que perdieron inclusive algunas hasta la casa o sus ahorros y que habían tomado la decisión de entrar confiando en que era un negocio legal, después toda esa tristeza y ese dinero que ellos perdieron llegó a mí. Y yo pienso que el dinero es energía y es una energía muy poderosa. Y si esa energía tú te la ganaste con una mala idea, con una mala energía,
pues así mismo se va a ir de tu vida. Y yo pienso que por eso perdí en muchos otros negocios y después, como repito, malas decisiones, vuelvo y entro y unas que se planeaba que iban a durar más, duraron menos pero pienso que la vida me mostró que ese no era el camino, que el camino no era ganar con la tristeza de otros, que el camino no es ver cómo yo supero al otro, que no es compitiendo, sino sirviendo que se llega al resultado. Ahí, mira que la vida me repitió la lección. Cuando tú no aprendes la lección, la vida te lo repite. 5 años antes o 4 años antes, en el entrenamiento me había dado cuenta que por no ayudar, por no servir, no estaba en el lugar que quería en mi vida. Y ¡pum!, me lo repitió. Y en las dos partes de la historia se repite la misma lección. Ahora, hoy, que vivo una vida totalmente en conciencia y que cometo errores como cualquier persona, no soy perfecto, pero que trato de ser la mejor versión de mí y siempre pienso, si yo estuviera en el otro lado, como me gustaría que actuara la otra persona, para ver si lo que estoy haciendo es lo correcto o no. Ahora mis resultados son totalmente diferentes. Mi vida ha cambiado completamente, pero porque ya vivo en principios, pero sobre todo vivo en amor. Tú puedes regir tu vida por 2 emociones principales, el miedo o el amor. ¿Cuál es esa emoción que te está moviendo a ti? A mí hoy me mueve el amor. Y por eso los resultados han empezado a llegar y han sido 5 años exponenciales en mi vida. Pero porque he seguido principios y ahora yo desarrollé mi propia metodología para llegar y tener resultados financieros y poderle ayudar a otras personas. Son 4 pasos simples. Lo primero, entender qué es la riqueza para mí y por qué la quiero. Y saber que tengo que desarrollar una mentalidad para alcanzar esos resultados. Si yo no estoy preparado mentalmente, esos resultados no van a llegar. Unos principios básicos de finanzas: pagarse primero, tener un fondo de emergencias, tener un presupuesto, salir de deudas malas. Y yo siempre hablo de que estar libre de deudas, porque no se trata de no usar el endeudamiento, pero usarlo correctamente, que no sea endeudamiento sino apalancamiento. Cuando yo uso ese dinero que pido prestado para generar más dinero, ya no es endeudamiento, ya es un apalancamiento. Entonces, esos son principios básicos, esa es la base. Tú no puedes construir un gran edificio, tú no puedes construir un imperio sobre un desierto y donde la tierra está débil, donde hay arenas movedizas. No, tienes que preparar el terreno. ¿Y cómo se prepara? Con principios básicos, esas partes básicas que son las donde vas a construir tus cimientos y que sean cimientos sólidos. Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso es entender que hay que ganar el juego del dinero. Como te decía, yo te conté que en el negocio de ropa en la universidad yo era un inversionista, yo no me esforzaba. Cuando entré al negocio con mis amigos, que era una pescadería, yo también entré como un inversionista. Te dije, me faltó trabajo duro. Yo quería que el dinero trabajara para mí, pero yo no quería trabajar por el dinero. Y por eso te digo que el tercer paso es ganar el juego del dinero. El juego del dinero tiene 2 partes que dependen de ti: la ofensiva y la defensiva. Hay una tercera parte que no puedes hacer nada: las reglas del juego. Tú no puedes modificar la macroeconomía, pero sí puedes modificar cuánto ganas y cuánto gastas. Entonces, la ofensiva es cómo genero más dinero, cómo puedo yo producir más y cómo produzco más, sirviendo más, entregando más, dando más valor, llegando a más personas con mis productos y con mis servicios. Y la defensiva: ahora estoy generando dinero, ¿cómo hago yo para retener ese dinero? ¿Cómo mantengo mis gastos controlados? Y ese dinero que estoy ganando, ¿cómo lo dejo conmigo y lo multiplico? Y esa parte de la multiplicación tiene que ver con el cuarto punto: tener un plan de inversión a mediano y largo plazo. Las inversiones no te van a producir dinero instantáneo, pero si tú dejas actuarlas, dejas correr el tiempo sí o sí va a pasar, pero si tú no inviertes, va a llegar el tiempo y vas a estar en la misma situación. Pero si tú inviertes, va a llegar el tiempo y el dinero va a haber trabajado para ti. Pero tienes que haber pasado el paso 3, haber generado más dinero para poder meter en ese plan de inversión. Y ese plan de inversión tienes que ser consciente que tienes que tener un perfil de riesgo, tienes que ser consistente con él, tienes que saber superar las dificultades y tienes que tener claro cuál es tu plan de inversión, porque todos tenemos un plan diferente. Es diferente si tú tienes 50 años a si tienes 20. Entonces, generar un plan de inversión
que se adapte a ti, buscar cuáles son esos activos que funcionan para ti. En mi caso, las acciones, los bienes raíces y las criptomonedas en diferentes proporciones, donde me dan seguridad, donde me puedo apalancar mejor. Entonces lo voy moviendo de acuerdo al plan. Por ejemplo, mi liquidez todos los meses trato de llevarla a acciones, pero lo voy capitalizando para llevar a bienes raíces y dejo una parte para especular en criptomonedas, una parte pequeña. Pero el foco está en crecer en bienes raíces porque me puedo apalancar y porque es un bien que normalmente a lo largo del tiempo va a crecer. Entonces, esos 4 pasos son el resumen de la metodología que yo he creado y que me ha permitido en 5 años cambiar completamente mis finanzas. O sea, fue un proceso acelerado, pero fue un proceso porque reuní el aprendizaje, todo lo que había hecho mal en mi vida y porque tuve excelentes mentores que me llevaron a construir esa vida. Entonces, esa es mi historia. Hoy por hoy estoy acá dispuesto a compartir, a mostrarte esos pasos para que tú logres también esa riqueza, y voy a estar trayendo otras personas para que nos compartan cómo lo han logrado y que creen ellos que son los pasos del éxito. Entonces, si quieres, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como tu mentor de riqueza. Yo soy Luisfer y bienvenido a Hablemos de Riqueza. Muchos éxitos, un abrazo.